Son las 7:13 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Ayer lo comentamos, formó parte de nuestros titulares. Según datos de Ecoanalítica, durante el primer semestre de 2025, el sector petrolero venezolano registró un crecimiento de 14,8%, siendo la actividad económica con mayor expansión. Otros sectores con crecimiento a destacar podrían ser telecomunicaciones con 11%, alimentos con 7%, salud con 6%, eso incluye la fabricación de medicamentos, es decir, los laboratorios. El comercio llama la atención porque creció, pero apenas 1,1% y hay suficiente argumentación, desafíos cambiarios, menor consumo. Por ahí vamos a comenzar nuestra conversación hoy con Asdrúbal Oliveros. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, como saben, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Igual, gracias por acompañarnos. Oye, yo me voy a quedar con lo último, y no porque sea lo negativo, pero es que me llama la atención que el comercio solamente haya crecido 1,1%. Qué bueno que haya crecido, pero está muy distante de otros sectores. Caramba, yo no sé si esto termina desmotivando el emprendimiento, o dicho de otra manera, parece no ser el mejor momento para emprender, para comenzar un negocio. Bueno, fíjate, varias cosas, Román, ¿no? Primero, una caracterización del sector comercio. En Venezuela, como tú sabes, todos estos procesos que hemos vivido a lo largo de estos años y lo que yo llamo la gran crisis, que fue el ciclo del 16 al 21, que fue donde nosotros, no es poca cosa, perdimos prácticamente 2/3 de nuestra economía. Eso provocó un cambio en las dinámicas sectoriales también, que a lo mejor no hemos caído en cuenta. Y ahí hubo un traspaso entre lo que era la manufactura en Venezuela, que era un sector muy importante, junto con construcción. Eran, después del petróleo, dos sectores pivotes grandes en Venezuela. Generadores de empleo. Efectivamente. Esos sectores se han venido a menos, más construcción que manufactura, y quien ha ganado mayor espacio o ha absorbido parte de esa pérdida, porque esto es como eso suma 100, para que la gente entienda, es un juego que llamamos suma cero, es decir, lo que pierde uno lo gana otro. Entonces, aquí el gran ganador fue la actividad comercial y de servicio, que puede estar pesando en este momento dentro de la economía entre 14 y el 15%. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque eso significa que es un sector muy grande, con muchos actores involucrados. Okay. ¿Entiendes? O sea, al final, cuando tú hablas de la actividad comercial, puedes pensar en supermercados, en farmacia, en pequeños emprendedores. Una pequeña tienda, una gran cadena. En tiendas, en repuestos. Entonces, mírate todo lo que abarca. Entonces, obviamente, hay demasiados actores involucrados, hay muchísima competencia de todo tipo, porque también obviamente hay actores formales, hay actores informales, hay actores más grandes, hay actores... Entonces, en un contexto donde hemos tenido este primer semestre, según cálculos independientes, aceleración de la inflación, y donde es notorio a través del movimiento de la tasa del tipo de cambio del Banco Central, una devaluación significativa, obviamente eso tiene impactos en la actividad comercial, ¿no? Y en la capacidad de consumo de la gente. Más allá de alimentos y medicina, porque sí es verdad que cuando ahí estamos viendo ese número de la actividad comercial, es un número global, es decir, abarca desde el supermercado y el abasto que vende comida hasta una tienda que vende trajes de baño. Entonces, obviamente es un ponderado. Los sectores ligados a alimentos, a medicina, a cuidado personal, incluso las categorías ligadas a repuesto, todo lo que tiene que ver con vehículos, lubricantes, no muestran un crecimiento un tanto más grande, pero otras categorías como línea blanca, ropa, calzado, lo que llamaríamos no prioritario, por darle un nombre, obviamente está mucho más resentido, ¿no? Y habla, insisto, de lo que ha sido la dinámica de los precios
en el primer semestre. Voy ahora al otro extremo, cuando reportan un crecimiento de 14,8% del sector petrolero venezolano. Esa siempre va a ser una buena noticia. Otro tema es el manejo de los recursos, la administración de los recursos, pero que se produzca Total. y se comercialice petróleo es una buena noticia. No, total. Obviamente cuando tú das estas cifras en redes sociales, la gente, bueno, ¿cómo es posible? Yo no veo esto. Es el debate de siempre, ¿no? O con la devaluación que ha habido. No necesariamente crecer implica... Siempre me gusta aclarar eso porque creo que la gente lo confunde. Y obviamente no todo el Crecimiento no mundo, es calidad de vida. no todo el mundo es economista. Claro. Crecimiento no es calidad de vida. Crecimiento no es que todo se resolvió. Ojalá fuera eso, ¿no? Nada que ver. Crecimiento simplemente es una medición donde un sector, en el caso del sector petrolero, es mucho más visible. Y además hay actores externos, independientes, que validan esos datos, no es el único, pero el dato más relevante para medir el desempeño del sector petrolero es la producción. Entonces, si tú agarras la cifra que muestra OPEP, que la publica todos los meses, cualquiera la puede buscar, es un dato público. Sí. Si tú agarras las cifras de OPEP de lo que es el desempeño del sector primer semestre 2025, contra primer semestre 2024, que es lo que estamos midiendo allí, efectivamente hay un aumento de producción cercano a los 100.000 barriles, importante, no es poca cosa, bueno, eso refleja un poco el desempeño del sector. Le sumas otras cosas, mejoró un poco capacidad de refinación, hubo otros elementos de otras actividades, pero principalmente es el aumento de la producción petrolera. Recordemos que todavía buena parte, yo diría que casi todo, el primer semestre de este año, todavía estaban vigentes las licencias ahí petroleras. Esta ¿verdad? cifra todavía responde al momento 32, de la licencia. 32% de esa producción, o sea, 32% de la producción petrolera venezolana es responsabilidad, o era responsabilidad, bajo licencias. Y estaban operativas. O sea, el gran desafío es mirar el segundo semestre, cuando veamos, bueno, ya eso será, si Dios nos da vida y salud, como dice mi abuela, ya eso será por allá será por allá en febrero, Dios quiera, de 2026, que veamos el desempeño del sector petrolero en el segundo semestre. Pero en el primer semestre tuvo un excelente desempeño en términos de producción, que como tú dices, siempre para Venezuela va a ser una muy buena noticia, que bueno, se convirtió en el sector de mayor dinamismo en ese semestre. Luego, obviamente, está el sector alimentos, un sector que viene, telecomunicaciones, telecomunicaciones y tecnología, un sector que viene con un impulso importante, sigue tal vez más ralentizado el despliegue de fibra, pero sigue estando activo. Recuerda que en Venezuela la fibra llegó a destiempo, es decir, llegó tarde con respecto a otros países. Y todavía, si bien el despliegue ha sido importante, todavía hay zonas donde falta. Incluso, por ejemplo, en la Gran Caracas, todavía hay áreas donde no tienes el despliegue, digamos, óptimo en términos de fibra. Pero también ahí ha contribuido todo lo que tiene que ver con la adopción, las mejoras de 4G y 5G de las operadoras celulares, que también es otro impulsor importante. Y adicionalmente, también las empresas en Venezuela, como están imbuidas, Román, en ser más eficientes, en mejorar sus procesos, en optimizar sus costos, están haciendo inversiones importantes en temas de tecnología que impulsa esos servicios, y por eso también tiene ese crecimiento destacado. Hablando de impulso, es Asdrúbal Oliveros que nos acompaña. Volviendo al crecimiento del sector petrolero, todo lo que luego arrastra, porque no es nada más el sector petróleo, es lo que luego arrastra en otras áreas, porque hay contratistas, porque eso genera pago de tributos, largo, etcétera, ¿no? Sí, claro, obviamente es un sector que tiene un tema que también está relacionado con otro sector clave, que es la petroquímica, que también tuvo un mejor desempeño. Recuerden que, nuevamente, hablar de crecimiento, primero está supeditado a un espacio de tiempo bien limitado. Todos estos números que tú y yo estamos comentando, comparado con primer semestre del año pasado. Así es. Eso es lo que se está haciendo. No estamos diciendo 2012,
Es un análisis, digamos, de corto plazo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay otros sectores conexos que se han visto impulsados. Insisto, ahí el gran desafío es, bueno, el segundo semestre es el tema clave para ver si ese impulso que viene del sector se mantiene, ¿no? Entonces, bueno, tienes el sector de las telecomunicaciones, luego alimento y salud, ganadores desde hace mucho tiempo, bueno, por la recomposición de los gastos de la familia venezolana. No es ninguna sorpresa. O sea, si en una familia promedio, Román, el gasto en alimentos puede ser superior al 50%, y en los estratos más pobres, ese gasto 70, ¿no? supera más del 70%. Entonces, la compra de alimentos es una prioridad en todos los hogares venezolanos. Es lógico que haya un impulso. Es un sector, además, que recibe una porción importante de las divisas que se subastan a través de los mecanismos oficiales. La agroindustria ha tenido un impulso importante en estos años y hay muchas empresas involucradas que vienen creciendo, que están ofreciendo productos y servicios. Y el sector primario también ha tenido algo de impulso, aunque este año los temas climáticos le han afectado de forma significativa. Bueno, hay estados la situación es bastante crítica. Portuguesa, por ejemplo, que venía con un desempeño muy bueno en los últimos años. Este primer semestre ha estado bastante crítico, y por supuesto lo que ocurrió en la zona andina, que también ha afectado pues tema de producción agrícola, ¿no? Pero sin embargo, un sector que mantiene impulso, porque también para ese sector en el primer semestre se han mantenido los niveles de importaciones. Lo mismo el sector medicamento, que también el sector salud, que el mayor contribuyente es la producción de medicamentos. Claro. No es el único elemento del sector, ahí también entran temas de clínicas, pero el gran motor de ese sector es la producción de medicamentos, que también pues viene con un impulso importante, como lo reflejan, también son números que son públicos, los datos de la Cámara de Medicamentos y de Industria Farmacéutica, que mes a mes dan datos de cómo va el desempeño de su sector. Sí, es verdad. Es Asdrúbal Oliveros, es economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, digamos que yo soy un inversionista que no lo soy, pero digamos que soy un inversionista que nos está escuchando un inversionista. Puede ser grande, pequeño, mediano, digamos que más bien entre pequeño y mediano, y tiene el dinerito para montar una tienda. Entonces se encuentra con estas cifras y dice, oye, ya va, pero esto me preocupa, que haya crecido el comercio solo 1,1%. Bueno, pero lo que dice Asdrúbal depende de que esté vendiendo, ¿no? Depende de que vaya a montar la tienda. Pero encuentro, caramba, mira, telecomunicaciones creció 11% y alimentos 7%. ¿Quiénes pueden aprovechar ese crecimiento hoy? Es muy importante ese punto, tu pregunta, porque efectivamente la gente cuando va a montar, y me voy a supeditar a lo que tú dices, alguien mediano, pequeño que va a montar una tiendita. O sea, no necesariamente, porque estas son actividades, fíjate que cuando estamos hablando de alimentos, nos referimos a los elementos ligados a producción, claro, ¿no? Generación del campo y producción. Cuando hablamos de medicamentos, no hablamos de farmacia, hablamos principalmente del que produce. Y lo mismo en telecom. Hablamos de quien genera los datos y no necesariamente la tienda que vende los planes y el celular, que es la actividad comercial y que viene creciendo más lenta. Entonces, cuando tú vas a montar cuando estás pensando en un emprendimiento, creo que es importante que entiendas bien qué es lo que quieres atacar. Eso es una pregunta fundamental, ¿no? No guiarte por modas. Bueno, me dijeron que crece los supermercados, monto un abasto, porque no necesariamente. O sea, a lo mejor donde tú estás ubicado o donde estás visualizando el local, no funciona un supermercado. Pero a lo mejor, si te das cuenta y haces una revisión de las necesidades que en esa zona pueden haber, te das cuenta que a lo mejor no hay suficientes tiendas de helado. Y a lo mejor puedes ofrecer una oferta distinta para la zona de helados con ciertas características u otro tipo o un spa. Entonces, creo que esto es lo que los economistas llamamos estudios de mercado. A veces la gente, y yo lo entiendo, tú tienes un pequeño emprendimiento, tienes el dinero limitado y no tienes para pagar un estudio de mercado, porque no voy a mentir, no son tampoco baratos. Pero creo que ayuda, más allá de que no puedas pagarlo, el sentido común y ciertas cosas que tú puedes tomar, que es un poco lo que quiero compartir aquí. Primero eso, bueno, ¿dónde voy a tener ubicado el local? Y empiezo a indagar, hay movimiento en esas calles,
se mueve gente, no se mueve gente, es una zona muy sola, Ujú. resulta que probablemente hay un colegio y tiene actividad durante los temas de colegio. Todos esos factores los tienes que tomar en cuenta. Luego, bueno, ¿qué voy a vender? Tiene sentido. ¿Cuántos competidores tengo en la zona? ¿Tengo competidores fuertes? ¿No tengo competidores fuertes? Si tengo competidores y sigo enfrascado en que voy a vender eso, ¿qué elemento, esto es fundamental, Diferenciador. qué elemento diferenciador voy a introducir yo como novedad y que me va, digamos, que me va a hacer destacar? Tengo que pensarlo muy bien. ¿Es precio? Depende de la zona. A lo mejor si estás en una zona popular, el factor precio ayuda, pero también la experiencia de compra. Cómo la gente se va a sentir en el local, cómo lo voy a atender, cómo reviso el proceso operativo de mi venta, se va a formar embudo, va a haber mucha cola. O sea, todos esos factores son extremadamente importantes. Y luego también deberías meterle, estos son como factores, digamos, hacia la dinámica de mercado, y hay otros más, ¿no? Pero después entras en la dinámica de tu análisis financiero. ¿Cuánto Claro, dinero tienes? claro. ¿Cuánta cantidad? ¿Cuánto cuesta el alquiler? ¿Cuáles son mis costos fijos de entrada? Recuérdate que tú probablemente en los primeros 6 meses de ese emprendimiento no vas a generar ningún tipo de utilidad, es meter dinero. Sí. Entonces tienes que tener una visualización clara de costo, de gasto, intentar proyectar algunos de tus ingresos con algunos escenarios. Ese es el ABC, Román, Mm, de cosas que alguien tiene que hacer claro, independientemente de su tamaño para montar un claro, negocio. A veces la gente no lo hace y fracasa. claro. El entorno, por supuesto, que es muy hostil. Yo no niego eso, imagínate. Trabajo con eso hace años. Pero también el fracaso a veces tiene que ver con que no tomamos en cuenta variables claves y cometemos errores que yo llamo el pecado original porque son de raíz. Es decir, cuando usted decide montar un local en un sitio que no es adecuado para usted, mira, tienes el entorno complicado y además tu mala decisión cuando tú montas el local y el sitio es bueno, pero tu experiencia de compra o la estructura operativa Claro. no es agradable al cliente, la falla es tuya. Nos pasa mucho, creo que todo, sobre todo en emprendimientos gastronómicos, locales con una comida rica o un helado rico, pero oye, la experiencia de compra terrible, una cola fatal, te atienden mal, el proceso de cobro o de hacer el producto es tú dices, bueno, aquí no hubo nadie que de verdad definiera cómo es la mejor manera de ir y comprar un helado. Yo en esto ya estaba, Estás ahora hablando del tan lado, del famoso lado griego. helados griegos de yogur, bueno, a eso se ha puesto de moda, Creo que todos pensaron ojalá lo mismo. dure, ojalá dure. No, Bueno, pero a veces tú vas, no va a nombrar a nadie, sí, pero para una cola, entonces para darte yo digo, oye, pero este proceso no es eficiente. O será que tú quieres generar la cola para llamar la atención? Es una experiencia de marketing, pero a la larga te perjudica, pues yo no vuelvo. La gente que valora el tiempo no se va a calar eso. Entonces tú necesitas pensar en esos eso. detalles. Es Tomar decisiones clave, racionales, no claro, disparar y desde la cintura. pensar Claro. en esos detalles. Oye, ¿cómo hago la experiencia más agradable al cliente? Una persona viene con sus hijos, ya viene estresada porque la dinámica de esta ciudad, hablando específicamente de Caracas, es compleja y además es un sálvese quien pueda para comerse el helado. No tiene sentido. Claro. O para comerse una hamburguesa o para comer algo en una pizza. Entonces piensa bien todos esos detalles para que obviamente intentes optimizar, porque lo que sí es verdad, y yo insisto mucho cuando hablo de esto, es que ese dinero a ti te costó muchísimo, Sí, probablemente representa un tiempo largo de ahorros, de sí. sacrificio, y amigos, si usted se equivoca, volver a reunir ese dinero, ese capital, cuesta mucho en Sí. esta dinámica. Entonces hay que pensar muy bien las decisiones. Asdrúbal, en el minuto que nos queda, fíjate que hemos hablado en todo momento de aquellos sectores que han crecido. Bueno, desde 1,1% en el caso del comercio hasta 14,8% en el caso del sector petrolero. Pero aquellos que se han contraído, has mencionado uno que ya casi que históricamente estamos hablando por muchos años de contracción, que es el sector construcción, pero algún otro que haya decrecido. Mira, el sector construcción es importante hacer un comentario. Es verdad que como gran sector de lo que la construcción tenemos en la cabeza viene disminuido, pero también el componente, lamentablemente es el más pequeño del sector, Ujú. que es mantenimiento y reparación,
sí viene creciendo en forma importante, porque por supuesto todo el mundo se está Claro. abocando es a eso, ¿no? Entonces Claro. es interesante ver ese desempeño allí. Mira, sectores con caídas o crecimientos muchísimo más bajísimos, obviamente banca y seguro, que está en una situación bastante compleja, sabemos el tema del encaje, el sector seguro también, la situación cambiaria le ha afectado en forma importante. Entonces, un sector que el año pasado tuvo muy mejor desempeño del que ha tenido Ujú. este primer semestre. Metalmecánica también con importante afectación. Te diría que son como que los dos sectores probablemente de nuestro análisis de datos más críticos del primer semestre. Complejo proyectar el segundo semestre. Bueno, es complejo. Yo te diría que algunos sectores van a mantener el buen ritmo. O sea, nosotros seguimos pensando que el sector Igual, telecomunicaciones. alimentos, salud, telecomunicaciones va a tener, va a seguir teniendo números positivos. La actividad comercial va a depender mucho de lo que pase en materia de inflación y tasa de cambio. Si al final eso se empieza a moderar, que no es descabellado, o sea, se reducen los niveles de devaluación, pudiera darle un impulso al sector comercio y, por supuesto, el sector petrolero también. Nosotros, dado el desempeño tan bueno que tuvo el primer semestre y dado que lo que estamos viendo en materia petrolera de cara al segundo, no vemos una caída del sector este año. Es decir, el segundo semestre vemos que el sector petrolero va a seguir estando positivo. El gran interrogante es la magnitud. Claro. Es decir, Claro. ¿va a seguir en torno a los 2 dígitos o no? Bien, Asdrúbal, agradecido. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Pausa y volvemos. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.